¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Elías Jagua, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Fue ministro de Agricultura, ministro de Economía Popular, vicepresidente de la República, canciller, y tu último cargo fue ministro de Educación. ¿Cómo estás, Elías? Oscar, gracias por la oportunidad de intercambiar contigo. Has propuesto un acuerdo nacional para enfrentar la crisis, para darle salidas a la crisis. ¿En qué consiste ese acuerdo nacional? ¿Con quién y en qué términos? Mira, en primer lugar, más que una propuesta, he dicho que es lo que percibo, lo que siento de la población venezolana. Estoy recorriendo, el país, y en ese intercambio donde me bajo a comer, que le doy la cola a alguien, con gente que no afecta al chavismo, pues, pero tampoco lo es de la oposición. Yo siento que hay una inmensa necesidad, una demanda del pueblo de a pie, de la familia venezolana, de que los factores en conflicto logren un acuerdo político de reconocimiento. ¿Quiénes? Todos los factores políticos, ojalá fueran todos, pero si no, al menos que una parte de la oposición definitivamente escoja el camino del diálogo, de la negociación política estratégica con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que reiteradamente llama a ese esfuerzo, ¿no? A un nuevo esfuerzo de diálogo y de acuerdo. De manera que sería entre todos los factores políticos, la mayoría de los factores políticos de la oposición, con el gobierno nacional. ¿En función de qué? De lograr reconocimiento político. Somos dos fuerzas antagónicas, ideológicas, políticamente hablando, pero estamos obligados, en función de la tranquilidad de la familia venezolana, del pueblo venezolano que está sufriendo las consecuencias de este ya prolongado conflicto, poner por encima de nuestras diferencias los altos intereses de la dignidad, la independencia nacional y la tranquilidad de la familia venezolana, que están en juego. La vida de la República, Oscar, está en juego. La posibilidad cierta de una amenaza, de una intervención militar, no deja de estar fuera del escenario. Lo repite cada rato el presidente Donald Trump. No deja de ser una opción. Recientemente en el encuentro con el presidente del Brasil lo volvió a repetir, pero aún así la estrategia que ya está en marcha de ahogo económico, de asfixia económica, de muerte lenta, también puede generar hechos violentos que se convertirían en una tragedia para nuestra historia. Ese escenario está sobre la mesa, el escenario de la intervención militar, de la fractura institucional, de la destrucción del Estado-Nación. Fíjate que el regreso de las fuerzas conservadoras en América Latina ha venido acompañada de persecución, encarcelamiento, judicialización de la política, asesinatos. Sí. Con el objetivo no de derrotar al adversario progresista en este caso, sino de exterminarlo, como ocurrió en los años 50, 60, 70 en América Latina. Sí, ¿qué posibilidades reales hay para un acuerdo nacional en este contexto? Sin duda alguna que la voluntad de la población. Un país que no quiere, una población que no quiere ir a la guerra, que lo que quiere es recuperar su estabilidad, difícilmente la puedan llevar a ese escenario. La única manera es la imposición absolutamente descontextualizada, absolutamente desproporcionada y antihistórica de una intervención militar extranjera, ¿no? Porque Venezuela no quiere ir a la guerra, ni los compatriotas que siguen a la oposición o que hoy no comparten con el gobierno. Yo diría que hay más gente que pudiera estar, que está descontenta con el gobierno que la que comparte con la oposición. Y obviamente el propio chavismo, lo conozco bien desde abajo, desde la base. Y el chavismo hizo una apuesta por una revolución democrática, pacífica y electoral. Y el espíritu del chavismo como fuerza política plural, patriótica, popular, es continuar por el camino democrático y pacífico los procesos de transformación revolucionaria en nuestro país. Por eso yo creo que frente a esa fuerza moral de un pueblo que no quiere ir a la guerra,
que no quiere que le impongan una guerra, que quiere preservar la independencia con dignidad, porque de lo que sí estoy seguro, Oscar, es que Venezuela jamás va a aceptar un presidente que se lo impongan desde el extranjero. ¿No? El valor de la democracia, el valor del voto, de la capacidad y el derecho a elegir, es un valor intrínseco a la sociedad venezolana de este tiempo, de finales del siglo XX y de este principio del siglo XXI. ¿Está el chavismo preparado desde el punto de vista estratégico, político, cultural, simbólico, discursivo, frente a estas nuevas realidades? Tú me hablas al principio de una especie de nuevo sujeto social que está surgiendo, un nuevo sujeto social histórico que pareciera estar surgiendo y que se está moviendo un poco más hacia el centro político, buscando respuestas y soluciones a partir de la reconciliación. Por cierto, conciliación, producción, inversión son las nuevas gramáticas que están apareciendo en los repertorios lingüísticos de la gente. ¿Está el chavismo preparado para estas nuevas realidades, para dar respuesta? Pero me respondes por favor después de los comerciales. Ya venimos. Gracias, Oscar. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Después de 20 años, un nuevo país, una nueva sociedad, ingredientes nuevos, nuevas preguntas. ¿Está el chavismo preparado estratégicamente, políticamente, culturalmente, simbólicamente para dar las nuevas respuestas? Sí, Oscar. Y no solo que lo que yo piense que puede hacerlo, sino que ya frente a encrucijadas históricas lo demostró. En el año, después del gran conflicto que vivimos 2001, 2002, 2003, se llegó a un acuerdo político, mediante una mesa de negociación, porque hay que comenzar a desatanizar las palabras, ¿no? Acuerdo, negociación en el buen sentido de la palabra, no es un reparto, no es una contrapartida de dinero o algo, no. Es decir, bueno, ¿en qué condiciones podemos coexistir dos fuerzas políticas que son antagónicas? Lo demostramos en el 2003 y ese acuerdo se consagró con la victoria del 2004 del referéndum revocatorio, y a partir de allí vino un largo periodo de estabilidad política que se tradujo en crecimiento de la producción, expansión de los derechos sociales, reconocimiento político. La oposición logró importantes gobernaciones en el país. En el 2010 logró una fracción parlamentaria numerosa, ¿no? En el 2012 logró efectivamente un buen papel frente al liderazgo inmenso del comandante Hugo Chávez, el candidato opositor, tuvo un buen desempeño, pero luego vino otra vez el desconocimiento. Se rompió el acuerdo político que permitió casi una década de estabilidad política y en consecuencia de crecimiento económico con inclusión social. Yo creo que estamos o deberíamos promover la dirigencia política tanto de la revolución como de la oposición, un acuerdo de esas características que permita recuperar la estabilidad política. El chavismo sabe que la única manera de lograr sus objetivos de inclusión social, de protagonismo popular en lo político, de economía mixta, es con estabilidad política. Por lo tanto, hoy el fondo, como decía en Estados Unidos, un asesor creo que le dijo, es la economía, estúpido, presidente. Claro. Yo creo que aquí tenemos que decir hoy, primero la política. Sin estabilidad política no hay recuperación económica y no hay recuperación del acceso universal que tuvo el pueblo a todos los derechos sociales en la primera década de este siglo, la década de la Revolución Bolivariana. No hay capacidad de recuperar el poder adquisitivo, que son los temas importantes. Y allí el chavismo, que es pueblo, que es calle, que es trabajador, que es campesino, está identificado y conectado, las bases del chavismo, con esas necesidades que hoy el pueblo reclama. El pueblo, en primer lugar, no quiere seguir siendo espectador de un conflicto entre dos grupos, como la mayoría comienza a vernos, ¿no? Dos Víctima grupos, de un conflicto. Exacto, además que no le deja ningún saldo positivo, porque hay conflictos que al fin de cuentas, bueno, generan un saldo. Digamos, la recuperación de la industria petrolera para el pueblo venezolano significó la expansión de los derechos.
Pero este conflicto que se ha dado tras el desconocimiento, y esto yo lo ratifico, a la elección presidencial del presidente Nicolás Maduro en abril del 2013, tras el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, fue el desconocimiento de los resultados electorales, pero en el fondo el desconocimiento del acuerdo político de convivencia que habíamos logrado a partir del 2004. De manera que yo creo que el chavismo, en primer lugar, es una fuerza profundamente democrática, profundamente plural, que no le tiene miedo a la coexistencia con otros factores. La vida en el barrio, la vida en la comunidad, el pueblo chavista con el pueblo opositor se encuentran mecanismos de solución. Ahora mismo con el apagón, bueno, vivieron y convivieron juntos y buscaron alternativas de solidaridad entre chavistas y no chavistas. Y desde el punto de vista económico, los estudios revelan que, por decirlo de manera muy sintética, muy precisa, los chavistas se dieron cuenta que el Estado solo no puede. No. Y la oposición se dio cuenta, también entendió que la empresa privada sola tampoco puede ni debe. Bueno, pero algunos sectores de la oposición, nuevo sujeto social. Porque uno todavía escucha cosas de liberalismo absoluto, que bueno, una vez que se cae el chavismo, bueno, uno le da miedo cuando escucha eso porque siente que eso sería pero más en el chavismo conflicto. Las respuestas siguen siendo más estatismo, controles, discursos que no generan confianza. Mira, ¿qué crees tú? Yo creo que el país necesita, y lo que el pueblo demanda... Hay una nueva visión económica en el chavismo para enfrentar el conflicto, enfrentar la crisis. Yo creo que en primer lugar hay que hacer transparente la relación Estado-sector privado, ¿no?, ante el país. Y no solo con el gran capital, sino con todos los actores productivos. Mira, cuántos emprendedores hay en el país, cuántas experiencias de economía comunal, cuántas experiencias de economía social, y también la pequeña, la mediana y la gran industria y los grandes productores agrícolas, que nunca han sido negados en el modelo que el comandante Hugo Chávez construyó. Pero creo que hay que llevar una relación transparente, es decir, que las políticas del gobierno sean universales para todos los sectores, grandes, pequeños y medianos por igual. Todo aquel que sea un actor económico tiene que tener el apoyo y la facilitación del sector económico. Pero también el sector privado y el Estado tienen que avanzar en el desmontaje de las mafias que han venido ocupando las distintas cadenas de la economía. Si nosotros no desmontamos una estructura mafiosa que impide la gobernabilidad democrática sobre la economía venezolana y la libre circulación y el libre acceso a los bienes sin tener que pasar por alcabalas públicas o privadas y distintas mafias hasta de carácter delincuencial, bueno, toda mafia, perdón, es de carácter delincuencial, decía hasta violentas, pues, el ejercicio de la violencia armada, de la delincuencia para condicionar tal nivel de producción o tal cosa, eso hay que acabarlo. Por eso implica... La economía necesita efectivamente a desmontar todo aquello que favorezca la instalación de mafias que obstaculicen la vida económica del país. Para avanzar en ese sentido, ¿no se hace imprescindible, inevitable, necesario incorporar al sector privado como un aliado crucial del gobierno bolivariano? Estoy de acuerdo. No solamente consultarlo, incorporarlo. Incluso avanzo más. Yo creo que no hay socialismo, es decir, no hay bienestar, felicidad social, progreso, sin emprendimiento, es decir, no hay socialismo sin capitalistas. Hay que ubicar bien la relación de estos 20 años, porque no es cierto que el sector privado haya estado totalmente excluido. Vimos innumerables jornadas de trabajo, no es que la vimos, fui testigo. Creo que el presidente Maduro ha hecho un esfuerzo, pero también tiene que haber una contraprestación. Quiero que continúe. El Estado ha dado grandes apoyos y la respuesta del sector privado no ha sido la mejor en términos de producción. También hay que ver los dos lados. Pero iba más allá, iba a considerar al empresariado, a los sectores productivos, patriotas, nacionalistas, realmente emprendedores, como aliados. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Te preguntaba, Elías, para avanzar en esa dirección de un gran acuerdo nacional, ¿acaso ya no llegó la hora de considerar a los empresarios, a los emprendedores, patriotas, nacionalistas, realmente productivos, considerarlos como aliados y no solamente como un factor más de la producción, así como que se considera aliados a la clase obrera, a la clase trabajadora, a los sectores populares? Bueno, está claro, creo que para nosotros la revolución bolivariana, democrática y popular, los obreros, los campesinos, los trabajadores en general son el sujeto de la revolución, no son aliados, ¿no? Okay. Deben ser, son y deben serlo, de hecho y de derecho, como dicen, ¿no? Los capitalistas. Los protagonistas de este proceso de transformación. Y los capitalistas no podrían ser considerados como sujetos no están de una revolución. La revolución los reconoce, como te digo. Sobre todo en una etapa de transición. Mira, ¿no? Cuando tú te vas a todos los documentos del proyecto bolivariano, Agenda Alternativa, Programa de Gobierno de 1998, después en el año 2004, después en el año 2006, después en el año 2002, incluso en el Plan de la Patria, no hay ningún documento de la Revolución Bolivariana que desconozca el papel del sector privado en Venezuela. Eso es muy importante porque hasta nosotros mismos nos hemos dejado montar el estigma de que vamos a erradicar la propiedad privada, las empresas privadas, etcétera, ¿no? Ha sido sí una relación tensa, a veces con métodos no adecuados, te lo puedo reconocer, pero nunca en el espíritu de esta revolución ha sido desconocer el papel del productor privado, del empresario privado. Ahora, volvamos a empezar, un nuevo comienzo pues, en la relación de la revolución bolivariana con los sectores productivos privados. Y cuando a eso me refiero al gran empresario, al mediano empresario, al gran productor agrícola, al mediano productor, pero sin excluir, como muchas veces se pretende desde los sectores privados, las nuevas experiencias de propiedad familiar, de propiedad social, de propiedad comunal. Si por el contrario, lo que queremos es democratizar la economía, no solo en la distribución, sino en la producción. Porque incluso modelo de economía mixta. Todo el sector privado existente en Venezuela no es suficiente para desarrollar los niveles de producción que una sociedad que tenga todos los derechos, como lo logramos en la primera década de este siglo, y que fue parte de los problemas, hubo una expansión de la demanda que no se correspondió con una expansión de la producción. Hubo crecimiento de la producción, pero no a los niveles que creció la demanda producto de la gran inversión social hecha por la Revolución Bolivariana. Pero sí, te respondo claramente, en esta etapa tenemos que un nuevo comienzo transparente a favor de la producción nacional, no de la importación. No puede ser que la única relación del Estado con la empresa privada esté mediada por la importación y el acceso a los dólares. Tiene que haber un gran esfuerzo y hay diversos mecanismos en el mundo hoy para lograr mecanismos de cooperación para levantar la producción agrícola de los bienes esenciales. Lo demostramos en la primera década de este siglo, lo demostramos con importantes sectores industriales, lo demostramos con el sector agrícola. Las cifras de producción agrícola 2008-2009 son el resultado de eso que tú reclamas, un trabajo conjunto entre el gobierno y todos los productores, los grandotes de allá de Turén, que me están escuchando y saben que es verdad, los del sistema de riego de Calabozo, que son de los más grandes productores y eficaces productores agrícolas, pero también con el pequeño campesino, con el pequeño productor de allá de las riberas del río Guanarito. Entonces, igual pasó con el sector industrial, con los sectores de la petroquímica, con los sectores de la metalúrgica, de manera que sí es posible y no puede pensarse una recuperación del país excluyendo a ninguno de los actores de la economía. Entonces, más que un aliado puede ser un sujeto. Sí. Eso quiere decir incluso que el proyecto revolucionario... Una revolución democrática popular es un proyecto policlasista. El proyecto revolucionario es un proyecto policlasista, sobre todo en una etapa de transición. El chavismo... ¿Hasta dónde el chavismo puede avanzar? El chavismo hoy nació y sigue siendo, y sería un error como no seguir cultivando eso como una gran alianza popular, nacional, revolucionaria, donde confluyeron factores de izquierda, factores patrióticos, factores nacionalistas. Así surgió el chavismo, al menos en la etapa
preelectoral, 1997, 1998, el polo patriótico, ¿no? En algunos momentos la confrontación ha hecho que sea menos una cosa o menos la otra, ¿no? Yo creo que tenemos que volver al carácter de unificación, de una fuerza que reunifique al país desde abajo para poder superar este desafío que tenemos encima, que es quitarnos la amenaza de una intervención militar, toda una estructura de sanciones económicas, de bloqueo de facto económico, que es fundamental también. Pero para ello vuelvo al principio, la necesidad de un acuerdo político de reconocimiento, democrático, patriótico, que ponga por encima los intereses y la dignidad nacional. Un gobierno de coalición. Sí. No creo, no creo. No tanto. Yo creo un acuerdo de reconocimiento. Okay. ¿No? Esa idea de que vamos a repartirnos el poder. Yo creo que el pueblo no quiere eso, volver a esos esquemas del puntofijismo. El pueblo lo que quiere ver es a dos factores políticos que se respeten, que se reconozcan, que cuando van unas elecciones, bueno, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Pero sí de convocatoria a las mejores voluntades, a las mejores capacidades para solventar los problemas álgidos que ha generado esta confrontación en la economía, en los servicios, etc. Bueno, Elías, muchísimas gracias por este análisis situacional. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.